Gracias, muy amable por la presentación. Gracias a todos los que se están conectando en este momento. Efectivamente, nuevamente en este conversatorio, siempre bajo la plataforma de ALDE Business School, preocupados ellos siempre de la difusión de información, de conocimiento, de experiencias, de buenas prácticas, ¿no? En especial en la máster de blanqueo de capitales, compliance y blanqueo de capitales, siempre hay temas específicos que repasar, que abordar. Y también tenemos muchas consultas también de nuestros alumnos, de siempre repasar temas sobre el rol del oficial de cumplimiento, las metodologías, técnicas para hacer análisis de riesgo, sobre las etapas. Entonces, en estos conversatorios de 40, 45 minutos, siempre hemos venido abordando estos temas específicos un poco para ir satisfaciendo esas interrogantes y también comentándoles experiencias que nosotros vivimos en el sector como especialistas, asesoramos empresas del sector financiero, del sector no financiero, corporaciones, medianas, pequeñas empresas, y cada una tiene sus propias características, sus propias necesidades y enfrentan a situaciones específicas. Entonces hoy día, pues, como parte del conversatorio de los varios que hemos tenido durante el año y están en la biblioteca de ALDE, que ustedes la pueden encontrar, vamos a tratar unos elementos estándares en los sistemas de gestión de riesgo orientados específicamente al rol del oficial de cumplimiento. Esto principalmente porque en base a las normativas que yo he tenido acceso a la europea, Centroamérica, Latinoamérica y en conversaciones que tenemos con colegas de Asia también, hay elementos y requerimientos en común que nosotros encontramos digamos, en el día a día como oficiales de cumplimiento, en el proceso natural que tenemos que desarrollar. Y en ese proceso nos encontramos también situaciones, trabas que tenemos que solucionar y que algunos la han logrado superar. Entonces, estas experiencias son las que nosotros queremos compartir, intercambiar ideas para siempre ir enriqueciéndonos y en especial los que vayan llegando a ejercer el cargo de oficial de cumplimiento o un oficial de cumplimiento corporativo o no exclusivo, o analistas, no todos están apuntando a ello para que sepan un poco cuál es el tenor y el rol de esta función tan importante. Y esto tiene que ver un poco, vamos conversando ya, van dejando también sus preguntas ahí en el chat para luego atenderlas. Esto tiene que ver principalmente con estándares, ¿no? Y con requerimientos normativos. Estos requerimientos normativos que nosotros hemos podido revisar de varios países tienen puntos en común, son los elementos en común, ¿no? Por ejemplo, hablan que el oficial de cumplimiento tiene que tener una capacidad para tomar decisiones frente a la gestión del riesgo, de lavado de activos, de financiamiento de terrorismo y también sobre la financiación y proliferación de armas, ¿no? De destrucción masiva. Entonces, en ese contexto, puntos en común en todas estas normas, no solamente de estos delitos, no solamente a nivel Latinoamérica, sino del resto de países, siempre hablan de que tiene que promover estos temas, velar por el cumplimiento de los elementos que se incorporen y desarrollar también. Ojo, o sea, desarrollar. También diseñar, auditar, ¿no? En algunas normativas te hablan de que el oficial de cumplimiento debe de auditar también el sistema y en otras normas te dice evaluar el sistema. Otras normativas te dice con que se dé la verificación y que tenga el oficial de cumplimiento un plan de trabajo es suficiente. Y en otras instituciones se habla de la implementación, compartido como parte de la responsabilidad con el órgano principal, el directorio, el consejo directivo, ¿no? O la gerencia general, dependiendo del tamaño de la empresa. Comparten también responsabilidad. Por supuesto que si bien en muchas normas te dicen el directorio, la gerencia será responsable de velar, ¿no? De implementar, terminan diciendo que para ello se apoyarán, ¿no? O solicitarán o crearán la figura de un oficial de cumplimiento o un encargado de prevención de delitos, ¿no? Que tenga a cargo justamente esas actividades que ellos no van a poder desarrollar de manera técnica. Pero no quita que ellos tienen también la responsabilidad.
Esto de acá nos está llevando a que de base siempre tenemos que tener bien fortalecido el Manual de Organización y Funciones, que es un documento común y estándar en cualquier país. Muchas veces cuando se va en las revisiones de la auditoría, uno se encuentra con que el Manual de Organización de Funciones no comprende estos aspectos claves, ni siquiera en el rol del auditor, del director, ni del gerente general, en sistemas donde ya se han implementado estos modelos. Sin embargo, no se han incorporado nuevas funciones. Y ese es un punto que se tiene que revisar. Igual, el Manual de Organización y Funciones del Oficial de Cumplimiento o Encargado de Prevención de Delitos, al que yo le llamo el gestor de riesgos desde mi punto de experiencia, ya tiene que tener claro que en el Manual de Organización y Funciones tienen que estar bien detalladas esas funciones que tienen que ver directa o indirectamente con el sistema. Porque muchas veces, y son preguntas que muchas veces nos hacen los colegas, nos dicen, es que no reconocen el rol del oficial de cumplimiento o su rango salarial no va con la especialidad, con las necesidades. Y es que no se ha desarrollado, es mismo, hasta en recursos humanos, no se ha trabajado el desarrollo de ese perfil del oficial de cumplimiento. ¿Qué conocimientos tiene que tener? ¿Por qué? Porque ahí va, pues cuando uno desarrolla el perfil del oficial de cumplimiento, uno tiene que primero resolver unas interrogantes. ¿Cuál es su perfil? ¿Qué tiene que él conocer, saber, sus habilidades? Técnicas de auditoría, tiene que tener pensamiento analítico, perfil bajo, pero también tiene que interactuar con las áreas, tiene que manejar empatía, tiene que tener capacidad para desarrollar, promover el modelo. También mantener la confidencialidad de casos, ¿no? Criterios. Entonces, todo eso va formando y configurando el perfil de esa persona, de ese encargado de prevención de delitos, de ese oficial de cumplimiento. Lo que nos lleva luego a decir, y luego, ¿cuáles van a ser sus funciones? ¿Qué labores va a tener que desarrollar? Muchas son las labores que tiene que desarrollar. Y para eso tiene que fortalecerse el Manual de Organización de Funciones. Y esto nos lleva a la contratación de ese perfil, que también son requerimientos que muchas veces nos hacen los directores, los gerentes generales. Rosa, vamos a contratar un oficial de cumplimiento o vamos a cambiar el que está, pero ¿cuál es el perfil idóneo? Por un lado, son los requerimientos que cada país tiene, que está ya establecido en la norma, algunos requisitos que tiene que cumplir el oficial de cumplimiento. Puntos en común en todos los países, ¿no? Que no hayan sido declarado en quiebra, ¿no? Investigado por comisión de delitos, ¿no? Pero ¿qué delitos? Hay unos países que establecen claramente, ¿no? Relacionados al lavado de activos, financiamiento de terrorismo, delitos precedentes, corrupción, ¿no? O también denuncias, ¿no? Con respecto a seguridad laboral, ¿no? Familiar, etcétera. Entonces, dependiendo de eso, se tiene que especificar, ¿no? Al detalle qué son esos criterios que vamos a considerar para buscar ese perfil, ¿no? En algunos países te hablan de no haber sido considerado auditor interno o externo en un periodo razonable. Es lógico, digamos que no se configure el ser juez y parte. Oye, yo audité esto y ahora voy a ser el oficial de cumplimiento. O yo implementé esto, ¿no? Y entonces un poquito, en algunos países han establecido, esperemos 6 como mínimo de meses o más, algunos 1 año o 2 años, que cualquier auditor interno o externo, inclusive supervisor que haya auditado el sistema, no puede ser oficial hasta un periodo razonable, ¿no? Entonces es un punto en común que se encuentra en estas normativas y es bastante importante también. Luego también hay otros puntos en común que hablan sobre los vínculos consanguíneos o afinidad, que no debe de tener el oficial de cumplimiento, ¿no? Con respecto a relaciones con el directorio, con la gerencia general o que participe a nivel accionarial también con la empresa y él quiera cuidar la empresa y obviar o tapar algunas situaciones. Entonces, en esas consideraciones para el perfil incluyen, ¿no? Que no existan vínculos ni consanguíneos ni por afinidad. Pero claro, esto puede funcionar mucho en corporaciones, en empresas medianas, grandes, pero en las pequeñas muchas veces hay un contexto familiar, o por afinidad, o también por consanguinidad. ¿Por qué? Porque tienen más, digamos, confianza en que el oficial de cumplimiento, que va a acceder a cierta información, tenga un vínculo con alguien o sea referido, ¿no? Entonces, un poquito se tiene que resolver ese tema en esa instancia, porque es mejor
que venga alguien de fuera, que no esté relacionado directo o indirectamente con el directorio, la gerencia general, ¿no? O a nivel accionarial, para que pueda tener a cargo este sistema, que es lo que se busca. Entonces, las empresas pequeñas sí pues se sienten más reacias, pero tienen que ir resolviendo esto, porque esto es una consideración bastante común y estándar. Pero luego tenemos que resolver ciertas situaciones, y son temas que conversamos mucho con los colegas, ¿no? La frecuencia de actualización de información del perfil del oficial de cumplimiento. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cada cuándo lo va a hacer? Entonces, muchas veces solamente se actualiza cuando cae una auditoría, pero realmente el encargado del cumplimiento normativo de la institución, si es que tienen un encargado, debería comprender la actualización, ¿ya?, de la información del oficial de cumplimiento. Claro, quizás cada 6 meses, 2 veces al año, como una práctica recurrente. ¿Por qué? Porque si él tiene que cubrir algunos puntos específicos, ¿no?, de no estar declarado en quiebra, no tener deudas importantes en el sistema financiero, etcétera, entonces una deuda la puede acarrear y reflejarse en centrales de riesgos después de 2 o 3 meses, que es un estándar también en muchos países. En ese sentido, esa frecuencia de actualización de su información tiene que tener un responsable que no sea el mismo oficial de cumplimiento. ¿Correcto? Muchas veces la manejan las áreas de cumplimiento normativo o las áreas legal, por ejemplo. En algunas instituciones la manejan las áreas de riesgos operacionales, por ejemplo, ¿no? Pero cualquiera que sea, no podemos perder de vista esta situación. Lo mismo también considerar los vínculos con terceros que tengan antecedentes negativos. Claro, porque ese oficial podría estar presionado, obligado, ¿no? Quizás por terceras personas que lo lleven a incurrir en alguna omisión de reporte principalmente, que esa es la preocupación. Y también hay que considerar, y este es un tema muy complejo, que en algún momento nos hemos enfrentado cuando el oficial de cumplimiento tiene participación accionarial, pero de manera colectiva. Claro, él es libre de comprar e invertir acciones y le ha interesado comprar acciones pues en la corporación donde él ejerce el cargo de oficial de cumplimiento. Entonces, eso también se puede manejar por políticas, porque él está participando de manera colectiva, no va a ir a una mesa a la toma de decisiones. Pero si no lo establecemos como una política, entonces cualquier regulador nos va a decir, sí, pero tiene acciones. Está bien, pero por participación colectiva. Claro, pero ¿dónde está escrito? Entonces, esas son situaciones que tenemos que ir resolviendo y que muchas veces se presentan, ¿no? Y también otro rol que se ha podido observar y que lo vemos en varios países es la designación del oficial de cumplimiento y la autonomía que él va a tener, por ejemplo, para el ejercicio, ¿no?, de sus labores. De hecho, claro, la designación, dependiendo de la normativa de cada país, que también son elementos en común, puede ser a dedicación exclusiva, puede ser a dedicación no exclusiva y también una dedicación a nivel de oficial de cumplimiento corporativo, cuando es una corporación, la empresa donde va a desarrollar sus funciones, ¿no? Pero en este mundo, donde la gran mayoría de los oficiales de cumplimiento se desarrollan en las medianas empresas, pequeñas empresas del sector financiero y no financiero, donde hay más concentración, casi siempre esa autonomía se ve un poquito vulnerada, pues, ¿no? Porque si bien la norma le dice a nivel administrativo, tú puedes comunicarte con un gerente general o con un gerente legal, ¿no? Para fines de la gestión de riesgos del APS, tú tienes autonomía y tú puedes reportar, ¿no?, sin consultar a nadie. Dependiendo también de la empresa, podremos ir a un comité, pero el comité simplemente es consultivo, pero no para determinar el reporte de operaciones sospechosas. Entonces, esa autonomía muchas veces se ve vulnerada porque en el sector pequeño, de pequeños empresarios, mediano, muchas veces el oficial termina consultando los casos que va a reportar o no a su mismo gerente general. ¿Por qué? Porque muchas veces el gerente general o algún director son dueños de las empresas y dicen, oye, ¿a quién vas a reportar? Oye, pero ese cliente yo lo traje, ¿no? Entonces, esas situaciones de la autonomía tienen que quedarse bien claras cuando uno establece el perfil del oficial de cumplimiento, el encargado de prevención de delitos, ¿ya? ¿Cuál es el nivel de autonomía? Tiene que estar escrito, porque si bien las normas, vuelvo a repetir, te dicen cómo puedes manejar tu campo de acción, ¿no?
A nivel administrativo, comunico acá, pero a nivel de la gestión de riesgo del lavado de activos, yo voy directamente a reportar actividad sospechosa sin consultar, tiene que estar debidamente escrito. Se tiene que comunicar, se tiene que saber y aprobar inclusive como una política en el directorio. Bien. Otro elemento importante que tienen varios países es la remoción y vacancia del oficial de cumplimiento. Y este es un aspecto importante que adolecen las empresas donde hemos podido revisar, y muchas de ellas, ¿no? Que la remoción y la vacancia se da por dos momentos. Porque lo requiere el directorio, la gerencia general, porque creen que el funcionario no ha cubierto las expectativas, bueno, se tendrá que documentar, ¿correcto? Porque ¿qué es no cumplir las expectativas de ese perfil, de ese oficial de cumplimiento? Por supuesto que para ello ya han tenido que detallar claramente el alcance del perfil y de sus funciones, ¿no? Pero también muchas veces la vacancia se da porque el oficial se va. Bueno, renuncio, tengo una mejor oportunidad salarial y me voy. Esas situaciones que tenemos que resolver nos llevan a instaurar políticas, porque ya sea por uno o por el otro lado, tiene que instaurarse un proceso de transferencia del cargo del oficial de cumplimiento, del encargado de prevención de delitos, llamado gestor de riesgos. Él antes de irse tiene que también declarar o actualizar sus datos patrimoniales, porque ha ejercido un cargo crucial, estratégico dentro de la institución, con acceso a información valiosa, más que inclusive un gerente comercial, más que un gestor de riesgos operacionales, entre otros. Entonces él tiene que instaurarse para que él cuando renuncie pueda desarrollar un proceso de transferencia y entregar información que él está dejando para el próximo oficial de cumplimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces son políticas y situaciones que se tienen que ir corrigiendo y solucionando. ¿Por qué? Porque en la práctica contratan a un nuevo oficial de cumplimiento y por ahí encuentra unos manuales, unos formatos y nada más. Pero ¿qué pasó en el periodo que estuvo? ¿Qué cosas se dejaron de hacer? ¿Qué omisiones de reporte se dejaron de hacer? Entonces, eso se tiene que documentar. Y eso se tiene que instaurar como parte de la función del oficial de cumplimiento. Oye, tú vas a tomar esta función. Cuando decidas irte, ya sea por renuncia o por una remoción, lo que fuera, porque a lo mejor el oficial deja de ser oficial de cumplimiento y se pasa a un área comercial también, porque le interesa. O sea, se mantiene dentro de la empresa, pero ya sea por uno o por otro, él tiene que saber que tiene que actualizar sus datos antes de irse, su declaración patrimonial y dejar un proceso de transferencia debidamente implementado con información presentado al directorio, a la gerencia general. Esa es la manera correcta como uno tiene que poder diligenciar porque son sistemas de prevención de delitos y eso tiene una connotación penal en mediano o largo plazo. Entonces, por eso, esas consideraciones para el perfil del oficial de cumplimiento debemos considerar, son elementos bastante en común. ¿Y qué nos encontramos? En este mundo del oficial de cumplimiento nos encontramos, por un lado, el oficial de cumplimiento, el encargado de prevención de delitos, como parte de un sistema. En el tercer frente encontramos pues al supervisor, a la auditoría externa, a la auditoría interna. Correcto. El oficial de cumplimiento se ubica en el segundo frente, por supuesto, porque es el encargado y gestor de riesgos, ¿correcto? Él va a hacer los análisis, va a hacer la recomendación de los controles, entonces él está en el segundo frente. Porque todos los que estamos acá presentes sabemos que en el primer frente ya están los que ejecutan los controles, ¿no es cierto? La parte comercial, los que atienden a los clientes, a los proveedores, a las contrapartes, etc. Pero en el mundo del segundo y tercer frente, ahora nos encontramos que el oficial de cumplimiento también hace funciones del ámbito de las auditorías. Claro, porque hay normas que yo he podido revisar en algunos países donde el oficial de cumplimiento también tiene un rol de tipo auditoría, de evaluación, de hacer seguimiento, de muestrear, de presentar resultados. Entonces ahora tienes a un oficial con roles como parte del segundo frente y con roles como parte del tercer frente como elementos claves en un sistema de gestión. Si estamos en esa situación y si nuestras normativas, que es un elemento común, entonces tenemos que establecer funciones diferenciadas de lo que hace el rol del oficial como segundo frente y qué rol y cuáles son sus funciones
como evaluador, como auditor del sistema de prevención y que se suma a las labores del supervisor, del auditor externo y del auditor interno. ¿Qué yo tengo que hacer en este campo? Porque también tendré que aplicar técnicas de auditoría internacionales, revisadas, que existen en la materia, ISOs y modelos que me van a ayudar a hacer la gestión. Entonces, cuando uno ya va viendo este perfil que va a requerir estas habilidades, miren, por un lado, tenemos pues que reformular correctamente nuestras funciones en el MOF y por otro lado tendremos que apoyarnos, dependiendo del tamaño de la empresa, en recursos, en analistas que nos ayuden a mirar, trabajar las partes y las acciones del segundo frente y analistas que por su perfil nos ayuden a trabajar las partes referidas al tercer frente. ¿Ya? Entonces esto es importante que ustedes lo tengan claro. No hay que mezclar porque al final siempre decimos, ¿cómo demostramos gestión? Oye, el gerente general no entiende que yo hago muchas cosas, reviso, evalúo, tengo que hacer un plan. Sí, pues, pero si él no tiene el esquema claro de qué tienes que hacer en cada momento, entonces, ¿cómo te da el soporte? ¿Cómo te da el recurso? ¿Cómo te ayuda en la logística? Muy bien. Dicho esto, la interacción que tenemos que realizar con la auditoría. Y este es un punto también en común que lo he podido ver en muchas normativas y que tiene relación directa también con el oficial de cumplimiento. Primero que el oficial de cumplimiento participa y es, en algunos países la norma dice que es el interlocutor también, no solamente con el supervisor, sino también con auditorías externas, ¿no? Y también con la auditoría interna. En ese momento, entonces, el oficial de cumplimiento tiene que asignar porcentajes de tiempo en su plan de trabajo para atender estas visitas, porque él es el interlocutor. Ahora, la auditoría no solamente va a ver el rol de la gestión que él viene desarrollando, que principalmente es lo que desarrolla como segundo frente y tercer frente, sino también que la auditoría va a ir a mirar otras áreas que componen el proceso de gestión de riesgos del AF para ver qué avances hay en la gestión aplicando sus técnicas de auditoría, que eso ya lo hemos conversado en otro webinar. Entonces, el oficial de cumplimiento ya tenemos que reservar tiempo para atender las visitas. Y si estas visitas van a ser no presenciales o no presenciales. Y prepararnos para la visita. Comunicar, avisar a todos los componentes que ya se va a iniciar la auditoría en tal fecha, que tienen que actualizar, haber asegurado que estén, se hayan cumplido principalmente las políticas y los procedimientos relacionados, principalmente ese tema. Entonces, esa gestión de interacción con la auditoría toma tiempos, toma recursos, toma pericia también. ¿Por qué? Porque también van a ir a auditar mis criterios metodológicos de por qué archivo un caso y no reporto, que ese es un elemento común también en muchos países donde se exige eso. Entonces, esto ya te está llevando a que el oficial tiene que tener, pues, claro cuál va a ser mi rol frente a la auditoría. Y en ese mundo tenemos también las acciones de seguimiento sobre los informes de los auditores, de auditoría interna, auditoría externa y de la inspectoría. Cuando ellos han dejado sus informes, ya hicieron la visita, ya los recibimos, ya se fueron, ya nos dejaron pues ahí 3, 4 páginas de un informe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacerle seguimiento. Hay que validar y evaluar y coordinar dentro de la empresa la adopción de las medidas, pues. Porque no solamente habrá observaciones para nosotros, sino para el resto de áreas. Y seguramente más para el resto de áreas. Pero hay que delegar correctamente y eso tiene que ver con las funciones. Porque si el gerente comercial no sabe que como parte de las funciones es levantar las observaciones de la auditoría, cualquier tipo de auditoría, al final nos las van a recaer sobre nosotros y estamos nosotros levantando observaciones que no nos corresponden, actualizando expedientes que no nos corresponden, que les corresponden a las áreas competentes. Entonces acá el oficial de cumplimiento tiene que tener también específicamente cuáles son las reglas de juego, los roles, las políticas, para hacerle seguimiento y levantar y coordinar las adopciones de medidas que te han presentado el regulador, la auditoría interna y la auditoría externa. Y esto va de la mano con la calidad de información, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si esto no se levanta y no se adoptan las medidas, hay el incumplimiento, pues, de los controles. Y eso hay que evidenciarlo. Y eso hay que escalarlo. Hay que informarlo sin temor. Claro, porque muchas veces dice, bueno, vamos a darle un tiempo.
ya lo van a hacer. Bueno, el área comercial dice que no tiene tiempo, que lo va a hacer al término del trimestre, al término del semestre. Entonces, eso nosotros tenemos que evidenciarlo y escalarlo. Y eso es un requerimiento bastante común en el rol del oficial de cumplimiento, evidenciar el incumplimiento del control. Y esto está amarrado a su herramienta matriz de control interno, que es una matriz de seguimiento donde ustedes han mapeado el incumplimiento de los controles y a lo que nos va a acarrear ese incumplimiento de control, que es una matriz de control interno. Y sobre eso tendremos que establecer, oye, mira, si no pasas o no lo cumples en un periodo, el incumplimiento va a acarrear tantas UITs, que ya está mapeado. Eso es lo que tienen que ir comunicando, ¿no?, a las áreas competentes para que sepan, oye, ¿qué está pasando? Ahorita vienen y nos van a iniciar un proceso sancionador. ¿Y cuántas UITs están acá comprendidas en ese incumplimiento del control? Entonces, todo eso, la interacción con la auditoría. Entonces, acá tenemos pues ya un oficial de cumplimiento auditor, ¿no? Claro, ya tenemos un perfil con estas habilidades. Y por último, tenemos la utilidad del informe de auditoría. Ya llegó la auditoría, ya se fue, ya nos adecuamos ya. ¿Y ahora qué hacemos con la auditoría? Con los informes de la auditoría. ¿Fueron eficientes, fueron eficaces esas auditorías? Hoy en día el oficial de cumplimiento ya está exigiéndole a los auditores que hagan sus evaluaciones teniendo en cuenta la eficacia de los controles y la eficiencia de los mismos. ¿Por qué? Porque esos documentos van a ser utilizados para determinar el riesgo residual cuando hagamos la evaluación de riesgo empresarial. Porque esos documentos nos van a ayudar a medir, oye, qué porcentaje de cumplimiento a nivel de eficiencia se dio en X o Y controles. Y si son buenos, si tienen una alta concentración, o sea, si están funcionando, es eficiente, hay que mantener ese control, entonces es un control bueno. Entonces ese riesgo residual nos va a salir pues más bajo, ¿no es cierto? Estamos yendo bien, está funcionando bien. Entonces no solamente la interacción con la auditoría va a acabar en los pasos previos, sino en utilizar esos informes y explotarlos y mencionarlos en nuestra próxima evaluación de riesgo, incorporándolos específicamente en la parte de riesgo residual. Por lo tanto, esos informes tienen que ser razonables. Y pregunto, para entender la razonabilidad de esos informes, tenemos que ser y conocer también esas herramientas que se utilizan en temas de auditoría. Entonces, miren cómo esto es una necesidad estándar que requiere ya un perfil del oficial de cumplimiento que también tome conocimiento sobre temas de auditoría para que podamos también un poquito exigir a nuestros auditores que nos den documentos con calidad y que puedan ser utilizados, ¿correcto? Ojo, ya en algunos países, y es importante que sepan, los supervisores cargan los informes de auditoría y ellos también les aplican control de calidad. Claro, porque se ha visto muchas auditorías que han sido copias de empresa u otras empresas. Entonces, esas auditorías son de cumplimiento, no realmente cumplen el rol, sobre todo si estás auditando un sistema de prevención de delito, pues, ¿no? Entonces, ahí hay que ser bastante preciso. Entonces, un poquito hay que exigirle al auditor y la auditoría tiene que ser, pues, razonable, tiene que orientarse a que el insumo va a ser explotado y utilizado cuando hagamos evaluación de riesgo más adelante, cada año, cada 2 años, y podamos tomar esa información para complementar la que nosotros podamos haber conseguido y saber al final si los controles vigentes en un periodo de tiempo han sido razonables o no, son eficientes o no, ¿no? O se van a recomponer, o se van a eliminar, o se van a ratificar, o se van a mejorar, ¿no? Entonces, eso ayuda los informes de auditoría. Entonces, acá tenemos al oficial de cumplimiento todo un rol con respecto al tratamiento de la auditoría y eso también tenemos que determinar en parte de sus funciones. Muy bien, entonces dicho esto, ¿qué más tenemos? Es un punto y un elemento en común que he encontrado en algunas normas nacionales, también de mi país, de Latinoamérica y también de otros países, pero no en todos los países, ¿ah? Por eso es un poquito estos conversatorios, intercambiar ideas, ¿no? Por ejemplo, la gestión del sistema de prevención, el rol del oficial de cumplimiento frente a la custodia y seguridad de información. Claro, en las empresas medianas y pequeñas no hay áreas, no hay todo un esquema
de protocolos de seguridad de información, custodia y seguridad de información, lo que los lleva a ellos a implementar en el marco, en el alcance de la responsabilidad del oficial de cumplimiento, políticas y procedimientos que aseguren la custodia y seguridad de información. Muchas veces las empresas pequeñas o medianas dicen, ¿no? Oye, pero realmente yo no tengo una área que se dedique a esto, ¿no? Y por ahí yo tengo de vez en cuando un ingeniero tecnológico que viene de vez en cuando a ver cómo están mis sistemas, mi servidor, y nos ayuda a levantar la información un poco a la nube y no tengo más. Y se va. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad? Tenemos que establecerlo como política y procedimiento y tenemos que hacer el ejercicio de que esa información, ¿correcto?, se está guardando, no solamente la parte física documentaria, sino también la parte digital de la información. ¿Dónde se está guardando? ¿Quién tiene acceso? ¿Cómo se custodia? ¿Cómo lo puedo recuperar esa información? Entonces, este punto acá es clave porque nos obliga al oficial de cumplimiento a hacer también esas actividades, a establecer política y procedimiento y comentar y poner en evidencia que no hay alguien que ejerza eso y que eso se va a tomar en el campo de la acción del oficial de cumplimiento. Salvo que podamos poner y posicionar a ese tercero para que también adquiera responsabilidades en el marco de un contrato o de una orden de servicio, que sepa que hay responsabilidades que él va a tener que responder, ¿no? Y todo eso se tiene que solucionar con una política en el directorio o con la gerencia general. Y esto va de la mano con las actividades de continuidad del negocio. Claro, porque normalmente los empresarios de cualquier tamaño, digamos, de empresa, están preocupados ahora en el contexto de la pandemia de continuar con el negocio, de qué medidas se pueden seguir desarrollando en el trabajo remoto, etc. Pero en su momento nadie había comprendido en estas actividades, en esta gestión de continuidad del negocio, al rol del oficial de cumplimiento y todo lo que ello conlleva. Claro, porque nos encontramos con articular acciones para continuar en un escenario de pandemia, en un escenario de estrés, y el oficial de cumplimiento no tenía acceso remoto a la información, las herramientas no trabajaban, no había un protocolo que le asegure a él manejar o extraer información de análisis, los casos estaban ubicados físicamente en un lugar, no estaban digitalizados, etc. O en la cadena de activar los niveles de acceso a la información para seguir operando, estaban toda la parte comercial, la parte contable y todos se olvidaron del oficial de cumplimiento y su equipo. Entonces, esta situación de la pandemia ha llevado a tomar acción, y es lo que yo siempre hablo en estos eventos, que la continuidad del negocio y todas las herramientas que se manejan en esta gestión tienen que incorporar el sistema de gestión de riesgo de la forma parte de, ¿correcto? No solamente por la información de registro del cliente, sino también por el perfil de riesgo del cliente, los casos que se ven, las fuentes de información a las cuales se accede, ¿no? El atender también a las auditorías vía remota, es importante asegurar también la información que vamos a entregar, qué le vamos a descargar en un momento donde yo no tenía herramientas, donde yo no tenía acceso, si estaba pasando una auditoría en ese momento, qué acciones se dieron. Yo tenía que estar comprendido en el proceso de continuidad del negocio. Y esto va de la mano también en este campo de acción con los requerimientos de las autoridades, que es un elemento común en varias normas. O sea, le dicen, oye, el oficial de cumplimiento también tendrá que implementar políticas y procedimientos para atender requerimientos de las autoridades, pero él lo puede hacer solo, no, pues. Acá también hay que establecer roles y responsabilidades desde el que recibe la carta y evidencia que viene un órgano competente, que son la mayoría. Porque hay otro sector que los requerimientos ya les caen en un portal que tienen directamente con la unidad de inteligencia financiera. Pero y los demás que aún reciben oficios, cartas físicas o por correos, tienen que validar la autenticidad. Entonces ya tendremos a un área legal en el proceso. Y luego, la revisión del oficial para delegar a las áreas operativas para levantar información, congelar, revisar contratos y armar expedientes, para que luego sean enviados en un periodo de tiempo. Entonces, esto tiene que ver pues con la custodia y seguridad de información. Oye, es un requerimiento de hace 7 años. Muchas veces en las normas, y este es un punto estándar, nos arman de custodiar la información de 5 y para fines contables de 10. Pero los oficiales de cumplimiento ya por experiencia han establecido políticas de guardar la información por siempre.
con el costo que ello conlleve, porque en estos temas te puede llegar un requerimiento de más de 10 años por la misma fiscalía. Entonces, ¿cómo haces el recupero, la restauración de la información? Tiene que estar en un formato legible. Entonces, todo esto está amarrado, pues. Oye, ¿sabes qué? La continuidad de negocio, la custodia y seguridad de la información tiene que formar parte de la atención de requerimiento de las autoridades. Esto está de la mano. Entonces, nuevamente vemos al oficial de cumplimiento que tiene que ejecutar esas acciones y que lo he visto en todas las normas nacionales e internacionales, que es un punto en común y tenemos que incorporarlo a estos procesos naturales de la empresa. Y bueno, y ahí no acaba, pues, ¿no es cierto? ¿Cuáles otros puntos en común que se mencionan en varios países en las normativas que el oficial de cumplimiento tiene que implementar, pues, una metodología de gestión de riesgo, ¿no? Ya de eso hemos hablado en varios webinars, ustedes tienen mucha información, pero principalmente lo que yo quiero resaltar el día de hoy es que lo que tiene que tener claro el oficial de cumplimiento en el contexto y en el sector donde se desarrolle la normativa que le aplica, cuál es el significado y en qué consiste cada una de las etapas del enfoque basado en riesgo. ¿Y qué te está pidiendo el regulador? El regulador, a partir de las recomendaciones Gafi, introdujo principalmente en la parte de la identificación y evaluación. Ahí se ha concentrado bastante. Otras normas ya han incorporado, ¿no? En estos últimos 4 años, 3 años, ya han incorporado otras etapas en la gestión de riesgo. Correcto. Cualquiera que fuera la metodología que opte el oficial de cumplimiento al país que vaya, hay que tener claro qué significa cada una de ellas, cómo lo está interpretando tu regulador. Y si no tienes norma que te regula, tú puedes implementar un modelo, pero tienes que tener claro qué vas a hacer en cada una de las etapas y quiénes van a participar de la empresa para la ejecución de cada una de las etapas. Esto no lo hace solo el oficial de cumplimiento, hay roles que hay que tener en cada una de las etapas. Entonces nos encontramos con un oficial de cumplimiento que tiene que tener ya un perfil y un expertise en estos temas para entender cómo va a llevar esto a cabo dentro de la institución. Y ese era un motivo también de esta conversación, de este conversatorio en la mañana. ¿Por qué? Porque el oficial de cumplimiento y en base a estos elementos estándares que estamos viendo, ya está en la capacidad de poderse inclusive insertar a nivel internacional. Es como el rol y las normas internacionales, se acordarán los que somos contadores, las normas internacionales ya prácticamente el año 2013 te permiten al contador ejercer en cualquier parte del mundo. Por supuesto, hay unas validaciones documentarias que tiene que hacer, pero la mecánica y los informes y la presentación de los estados financieros es un estándar internacional. Entonces tienes un contador que se pasea por todo el mundo. En este contexto de la pandemia, eso ha tomado mayor relevancia. En temas del perfil del oficial de cumplimiento, encargado de prevención de delitos, es lo mismo. Teniendo claro el criterio metodológico y sabiendo a qué apunta cada una de las etapas, ya nosotros podemos ejercer, implementar, auditar estos modelos, ¿ya? Entonces miren cómo va reforzándote y son modelos estándares, ¿no? En el tema del oficial de cumplimiento. Y otros componentes que se tienen que conocer y que tiene que ayudar el oficial de cumplimiento y demostrar gestión, son estos componentes que a mí siempre me gusta repasarlos en mis conversatorios de diferentes frentes, ¿no? En esta oportunidad comentarlo, que estos componentes, que son modelos claves en un sistema de prevención de delitos, son requeridos por las autoridades, por fiscales, para asegurar, ¿no?, que la empresa demuestra, ¿no?, y ha sido diligente o demuestra una debida diligencia en materia de su lucha frontal contra estos delitos, ¿no? Entonces, si esto va a ser materia de una revisión fiscal en algún momento y que también son elementos que revisan los auditores, entonces el oficial de cumplimiento tiene que velar, lo que vimos al inicio, asegurar, desarrollar, implementar, que todo esto funcione, pues, ¿no? Que se haga análisis y corrección de riesgos, que haya un compromiso y liderazgo, ¿no? Autonomía y recursos, políticas y procedimientos. Cada uno de estos puntos los hemos revisado en algunos webinars que ustedes van a encontrar en la biblioteca de ALDE. Que se haga la evaluación de riesgo, formación y comunicaciones, informes confidenciales, incentivos, la mejora continua. Se involucra la gestión de terceros, una corporación,
Si hay fusiones o adquisiciones, hay que hacer también evaluación de riesgos de todos los ámbitos, ¿no? Lavado, financiamiento, proliferación de armas de destrucción masiva, ¿no? Riesgos de soborno, de corrupción, etc. Pero hay un tema crucial acá en estos componentes, y ese es el rol que nosotros queremos resaltar, y yo lo he visto como un elemento común en varios modelos de varios países, sobre los informes confidenciales y de investigación del oficial de cumplimiento. Y esta es la raíz y la parte neurálgica de un sistema, que no debemos descuidar. Acá tenemos que echarle por lo menos el 60% de nuestro tiempo. Desde la gestión de señales de alerta, desde el entendimiento de la fuente de información, establecer canales de comunicación, indicadores de riesgo recogidos del informe técnico de evaluación de riesgo, del mapeo de las listas de seguridad, establecer fuentes externas, internas, las mismas normas, conceptualizar nuestro modelo de monitoreo, cómo las voy a parametrizar las alertas, los plazos, los responsables. Esos datos los sacaré a partir de la segmentación que está reflejado en mi informe técnico. Seleccionaré una tecnología dependiendo del tamaño de la empresa. Las grandes corporaciones tienen 3, 4 herramientas, combinan, ¿no es cierto? Pero las medianas y las pequeñas tienen que apoyarse en desarrollos in-house o desde un Excel, ¿no? Y luego hacer el estudio de que todo esto ha funcionado, balancear las alertas. Oye, ¿realmente se están generando las alertas que yo necesito? Tengo muchos falsos positivos. ¿Cómo está yendo este tema? Y esto va de la mano, pues, con la determinación de operaciones de riesgo, la preparación de informes de operaciones inusuales, aplicar los criterios metodológicos, formular hipótesis, sustentar con hechos, armar un expediente, aplicando técnicas forenses, ¿no? ¿Para qué? Para terminar reportando operaciones sospechosas idóneas, ¿no? Entonces, acá tenemos al rol del oficial de cumplimiento, que son requerimientos estándares también, que todos los países lo requieren, pero que también tenemos que tener, pues, un criterio, cómo vamos a hacer las cosas, una política, para poder llegar a operaciones sospechosas certeras. Lo hemos conversado en alguna otra oportunidad. La calidad del ROS dependerá del ejercicio previo que hemos hecho a nivel de segmentación, estudios de segmentación, teniendo en cuenta las fuentes generadoras de riesgo, que son los factores que ahora ustedes conocen. Muy bien, ¿por qué yo resalto este tema? Esto es importante, que ha pasado en mi país y que se viene dando tendencia en varios países, que ustedes ya lo van a ver y lo van a comentar seguramente en alguna sala. La omisión de reporte y la gestión de debida diligencia del oficial de cumplimiento, ¿no? Un poco les cuento esto para que vean cómo es tendencia. El Tribunal Constitucional de mi país ratificó la responsabilidad que debe tener el oficial de cumplimiento, lo tiene por norma, una responsabilidad penal por omisión de reporte de operación sospechosa. Ya es un documento público, que ahí lo he dejado en el link, en la página web, donde están viendo la diapositiva. Es un documento público, un poco para que ustedes conozcan a dónde apunta esta tendencia. Según este documento, que es bastante largo, yo lo he sintetizado en 2 líneas. Ellos pronuncian, el Tribunal Constitucional, que los delitos de omisión de reporte son delitos de peligro abstracto. ¿Qué quiere decir? Que hay una alta probabilidad de lesión. Y lo refieren ahí en el punto 60 que ustedes puedan leer. Y luego también opinan que el oficial de cumplimiento sí se encuentra en la capacidad de determinar, conocer y comprender. Miren, en el punto 160. Entonces, si el Tribunal Constitucional, ¿no?, que son grandes juristas, abogados, están interpretando, es el órgano máximo de interpretación de las normas en nuestro país, y está ratificando que el oficial sí tiene responsabilidad penal por omitir una operación sospechosa, y lo están determinando así el delito de peligro abstracto, o sea que hay una alta probabilidad de lesión. ¿Yo cómo lo resuelvo? Que es mi opinión personal. Que los sistemas de gestión de riesgos de delito incluyen componentes de prevención, de análisis y de detección. Claro. Y estos son los pilares que aseguran la gestión del oficial de cumplimiento. Porque si esto funciona correctamente, le asegura el insumo al oficial de cumplimiento para que él esté en la capacidad de entender esa probabilidad que te están diciendo ellos,
y determinar, conocer y comprender esa conducta prohibida para terminar reportando la operación sospechosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, si se dan cuenta cómo la gestión de riesgos te va a ayudar y le va a dar las herramientas a ese oficial de cumplimiento para que pueda solucionar esa omisión de reporte, que es un delito penal, que en algunos países lo llevan al oficial de cumplimiento a la cárcel por ello. En Centroamérica, en El Salvador principalmente, tengo colegas allá, me comentan, ¿no?, que hay oficiales que han ido a procesos penales, están en cárcel inclusive, por la omisión de reporte. Y es claro, son interpretaciones que se viene dando y ellos son los órganos competentes para ello. Mi experiencia me dice que sí, el oficial tiene las herramientas. Él sí puede determinar la probabilidad de lesión, tomando sus herramientas de gestión de riesgo, y sobre ello determinar, comprender la conducta prohibida y reportar actividad sospechosa. ¿Ya? Un poco para que conozcan, sepan qué es lo que está pasando y siempre tenemos que adelantarnos. Entonces, ya para ir terminando, la evidencia de la gestión. Punto clave, ¿no? Recuerden siempre que nosotros podemos gestionar, hablar, articular, ¿no? Pero al final, ¿dónde están pues los documentos? ¿Cómo evidencias la gestión? ¿Cómo yo escalo, ¿no?, a la gerencia general? Primero, el desarrollo de los programas internos de capacitación, evidencia del programa de capacitación. Esto se debe trabajar de manera conjunta con las áreas que ejecutan los programas pues corporativos, porque a los colaboradores hay que capacitarlos en muchos temas. Entonces no podemos aislarnos, tenemos que buscar un programa que cumpla y que comprenda todos los requerimientos, no solamente de lavado, de financiamiento, proliferación de armas masivas, soborno, corrupción y otros delitos, ¿no? Todo eso tiene que formar un programa de capacitación. Y ese programa de capacitación se tiene que evidenciar con un cronograma de ejecución, con evidencias, con exámenes, con certificados, con grabaciones, con constancias, pues. Luego, otro documento que tenemos que considerar son los informes a la Junta Directiva que contengan la evaluación y análisis de riesgo y la efectividad del sistema de gestión de riesgo. Ahí no podemos dejar de llevar esos resultados. Tenemos que llevar y demostrar la gestión del oficial de cumplimiento, tu plan de trabajo, qué hemos hecho en este tiempo, con qué herramientas nos hemos apoyado, cómo nos medimos, ¿no? Acá tendremos que incluir los indicadores de riesgo. ¿Cómo nos medimos? Desde un punto de vista del cumplimiento normativo de los controles e indicadores también relacionados a la gestión de riesgo, la propiamente, ¿ya? También tenemos que demostrar pues los resultados de gestión de las otras áreas en esta materia y mostrar también el avance de los proyectos que podemos estar en curso. Oye, me están construyendo una herramienta, me están diseñando una señal de alerta, estoy construyendo el perfilamiento de riesgo del cliente, el cálculo de score. Entonces, todos esos son proyectos que todavía están en camino, con recursos, interactuando con gente de sistemas, con un proveedor, nosotros participamos. Y sobre eso tenemos que ir a contar cuál es el avance en la gestión, ¿ya? Y otro tema también, presentar y evidenciar esas propuestas o justificaciones de esas correcciones que tenemos que hacer al sistema. ¿Quién lo requirió? ¿Por qué lo vamos a corregir? Y el impacto de la corrección. Oye, si estoy corrigiendo un control que va a tener un impacto en ventanilla, lo cual me va a llevar ese cambio, todo un proyecto donde incluye no solamente inversión en dinero, personas, recursos, pruebas en ambiente de prueba, en ambiente usuario para entrar a producción, es un proyecto de 1 año. Claro, ¿y cómo nace esa mejora? Que va a durar tanto y que va a costar tanto por recomendaciones de la auditoría. Pero esas recomendaciones tienen que ser analizadas, sinceradas para medir el impacto. ¿Correcto? Porque realmente esa envergadura va a satisfacer, vamos a detectar, vamos, digamos, a lograr un control idóneo, o simplemente se le ocurrió al auditor y nos está obligando a implementar un control que no es razonable para el tamaño, para las características de mi empresa. Entonces, todo eso se tiene que documentar y evidenciar. ¿Por qué? Porque siempre hay que escalar. El auditor va a venir, el supervisor va a venir y te va a decir, oye, ¿y ese problema que tenías lo consultaste? ¿Lo escalaste? ¿Evidenciaste? No, lo comenté. No, tú tienes que evidenciar hacia arriba esas justificaciones, esas correcciones que vas a hacer a control y que te va a impactar en la adquisición, la mejora o el cambio de una herramienta inclusive, ¿ya? Entonces es importante la evidencia de la gestión. Miren cómo se refuerza el rol del oficial de cumplimiento.
Muy bien, entonces ya para terminar, tenemos conclusiones. Acreditar conocimiento y aplicación de herramientas de gestión de riesgo. Elementos, requerimientos estándares a nivel internacional. Ya no nos escapamos de ello, ¿ya? Tenemos que tener la expertise y la capacidad de diseñar políticas y procedimientos, ¿ya? Hay que hacer ese ejercicio, hay que hacer talleres, hay que reunirnos. ¿Por qué? Porque la razonabilidad de las políticas y procedimientos dependerá de la vulnerabilidad frente al riesgo de estos delitos de la institución. Hay que trabajar y saber formular proyectos, ¿ya? Muchas veces los supervisores te dicen, tienes 90 días para levantar las observaciones. Un momento, correcto, o sea, al final es el supervisor y te da el plazo, pero tú inmediatamente tienes que formular un proyecto. Cuando tú formulas el proyecto de la adecuación de las observaciones que él te da, determinas que ese proyecto te dura 180 días. Con ese informe, tú le envías a tu supervisor y le dices, ¿sabes qué? Esa recomendación, adecuación, que sí la voy a hacer, me va a tomar 180 días, y le presentas el proyecto. Y él te lo va a aceptar. Esa es la manera como tú puedes manejar. Entonces hay que saber formular proyectos. Y por supuesto, tener nuestras técnicas de análisis de operaciones de riesgo, criterios periciales y metodologías, porque recordemos lo que les acabo de presentar. La omisión de reporte está considerado en muchos países con una connotación penal. Y así fuera administrativa, ¿no? Igual tenemos que tener una técnica para lograr ese ROS de manera certera, con calidad, que aporte valor a la unidad de inteligencia financiera, porque todo este proceso de gestión de riesgo, que lo vemos muy bonito, que las etapas, solamente apuntan a la detección oportuna de casos. Y para detectar tiene que funcionar las etapas previas. Muy bien, entonces yo encantada de haber estado hoy día en nuestro conversatorio. Vamos a ver, todavía tenemos unos minutos para atender las preguntas. A ver, muy bien, hay participación. Muchas gracias por estar ahora. Siempre yo encantada de que podamos compartir siempre en la mañana. Nos hemos conectado hoy día 163 personas. A ver, vamos a ver. Nuestra amiga, tenemos un amigo, un colega, Hugo, de México. Hugo Díaz, ¿cómo estás? Nos habla, el nombramiento del oficial de cumplimiento requiere autonomía por formar parte de la estructura. Dice, ¿qué pasa si mejor la empresa contrata en despacho de compliance externo? ¿Mejoraría el sistema de cumplimiento? Gracias por tu pregunta, Hugo. Es verdad. Esa pregunta la vienen realizando inclusive directores. Dicen, ¿sabes qué? Mira, el perfil de mi oficial de cumplimiento o no da la talla o por la envergadura de esto prefiero yo delegarlo. A ver, dependiendo de la normativa, el rol del oficial de cumplimiento no se puede delegar. Tienes que tener un rol y tienes que tener una responsabilidad para que funcione el sistema. Lo que tú puedes delegar quizás son las partes operativas o también puedes apoyarte en expertos externos que asesoren a tu oficial de cumplimiento para que haga bien las cosas y le den una revisión permanente, una asesoría permanente de ver que cómo está haciendo la metodología, cómo la está aplicando, si hay respuestas positivas, si maneja bien sus matrices de riesgo de lavado, si maneja bien sus matrices de control interno por incumplimiento de los controles. Entonces, sí puedes contratar un asesor, un estudio de compliance, expertos, pero para que la asesoren y te lleven a un grado de madurez de tu sistema. Pero tu oficial, él es el responsable. Ya él tiene que comunicar actividad sospechosa. Muy bien, Hugo. Gracias por la pregunta. Vamos a ver. Por acá tenemos otra pregunta. A ver. Aris Lady. ¿Cómo estás, Aris Lady? ¿Qué tal? Gracias por contactarte. Dice, la evaluación del marco de gestión de riesgo debería ser realizada por el área de riesgos, auditoría interna o por una auditoría externa independiente. A ver. La implementación de la metodología con las etapas lo hace el oficial de cumplimiento porque él es el gestor de riesgo en materia de estos delitos, ¿correcto? Él da las herramientas, las etapas, etc. Terminado ello, se van a encontrar implementada una serie de controles por las diferentes áreas en la cadena de proceso de la empresa. Ya la auditoría interna o el área de riesgos operacionales, si existe en la empresa, tiene que recoger en sus mapeos aquellos controles que por incumplimiento van a tener un impacto monetario principalmente o de daño económico en la empresa. Ese es parte de ese rol. Ellos sí pueden recoger esos controles y manejarlos.
Eso no quita que en algunos países el oficial también hace esa gestión. También va y revisa que se estén cumpliendo esos controles y comunica y se adelanta inclusive a la auditoría o a la revisión de las áreas de riesgos operacionales. ¿Ya? Muy bien, Arislady, gracias por tu pregunta. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Muy bien. A ver, acá tenemos una pregunta también de Fernando. Gracias, Fernando, de México. Nos dice, por lo que respecta al oficial de cumplimiento, entiendo que él puede, a través de informar, ¿no?, la probabilidad de eventos de fraude, pero el auditor externo, su trabajo es a través de pruebas selectivas para emitir una opinión. ¿Cuál sería la interacción? Deben tener ambos. Ya, un poco para entenderte, Fernando, la pregunta va por el alcance del procedimiento de la auditoría. Cuando tú contratas a un auditor externo que va a acceder y va a evaluar tus sistemas de prevención de delitos, tú tienes que tener, y eso lo hemos conversado en Webinari, que está cargado ahí en la biblioteca de ALDE, tú tienes que tener acá dos frentes. Si la evaluación de la auditoría va a tener una connotación penal para detectar casos, porque en sistemas de delitos, sistemas de gestión de riesgos de delitos, tú puedes contratar auditores donde en ese equipo vienen peritos y te hacen evaluaciones periciales para detectar el daño, ¿correcto? Sí se puede dar. Pero si tu auditoría solamente va por el campo de la prevención para revisar que se estén cumpliendo los controles, eso lo estableces en el procedimiento del alcance de la auditoría. Entonces, tú como oficial de cumplimiento te sientas con el auditor interno o externo y estableces el alcance. Oye, ¿sabes qué? Yo necesito que me revises, me hagas una auditoría, no en el campo pericial, sino en la auditoría de cumplimiento, correcto, pero ten en cuenta mi informe de riesgos, donde hay unas áreas importantes que quiero que vayas a ver. Y entonces el auditor toma tu informe técnico de evaluación de riesgo, están los resultados, y va a ver que hay áreas mayores puestas, productos mayores puestos, segmento de clientes mayores puestos, y en base a eso tu auditor va a segmentar y va a muestrear. ¿Se dan cuenta? Pero la muestra ya no es general. La muestra bajo un enfoque basado en riesgo está dirigida a esos segmentos de mayor riesgo dentro de la institución. ¿Ya? Muy bien. Hay muchas preguntas. Yo encantada. Podemos seguir conversando siempre por los chats de redes profesionales. Yo estoy ahí, los encuentro siempre en LinkedIn. Yo siempre encantada de poderlos apoyar y de interactuar. Recuerden que esto es un proceso de aprendizaje y mejora continua. Y bueno, ya cualquier pregunta lo iremos viendo ahí. Siempre hay que estar estricto con el tiempo. Muchísimas gracias por haberse conectado. Hemos llegado a 164 personas, encantada, y nos vemos en el próximo conversatorio de ALDE. Un abrazo a todos. Muchas gracias.